de estas características puedan repetirse, comisario mayor? Estamos trabajando, Guillermo, para que no se vuelvan a repetir, y tenemos recorridos permanentes y consignas en algunos sectores. Bueno, normalidad entonces, tranquilidad para que los vecinos puedan desplazarse, incluso aquellos que abren sus comercios a esta hora, lo pueden hacer con tranquilidad, ¿verdad? Así es, Guillermo. Bueno, cuéntenos cómo se sucedieron los hechos, comisario mayor, o por lo menos cuál es el registro que tienen ustedes de lo sucedido. Comenzamos ayer en la tarde con este comentario que había y esta circulación, con la prevención, la investigación de los sucesos. A posterior, 21 y 30 horas aproximadamente, tenemos noticiado de que querían ingresar al supermercado Muy Barato. El rápido accionar que se dio con el aviso de los vecinos, se pudo intervenir a tiempo con la aprehensión de 10 personas en el lugar. No lograron llevarse nada y se ha puesto todas estas personas a disposición de la justicia. En el balance general, ¿hubo distintos puntos en donde se produjeron los acontecimientos, comisario mayor? Así es, Guillermo. Tenemos un total, con el que ya le mencioné, 15 comercios con vidrieras rotas. A algunos les han llevado mercadería, otros no. También tenemos aprehendidos en el momento con el secuestro de mercaderías que habrían sustraído en esa circunstancia. Al último lo hemos tenido como 5:30 de la mañana en calle Hipólito Yrigoyen, comercio de teléfonos celulares, donde rompieron la vidriera, se apoderaron de algunos elementos y la aprehensión de estos 2 menores y puesto a disposición de la justicia con el secuestro de los elementos. En estos 15 lugares, ¿lograron entrar? ¿Solo entraron en algunos? ¿En cuáles fueron intentos y en cuántos se materializó el saqueo? Le puedo decir que más o menos unos 5 comercios no lograron sustraer los elementos, ya sea porque no pudieron ingresar, 5 o 6, ya sea porque no pudieron ingresar o bien se los aprehendió con los elementos que habrían sustraído. ¿Este fue un accionar coordinado, instigado, promovido? ¿Ustedes han podido determinar el origen de estas circunstancias? En ese proceso se está llevando a cabo la investigación. Sí salió algo organizado por este grupo donde ya habíamos comenzado con la tarea preventiva y la investigación, y después se nos ha dado este desenlace en el transcurso o en el transcurrir de las horas. ¿Quién pudo haberlo coordinado, comisario mayor? ¿Qué lectura hace usted? Porque da la sensación que se monta en un escenario de carencia de muchos sectores de la sociedad, pero que no necesariamente está ligado con la urgencia de conseguir algún tipo de alimento o bien indispensable, que está más ligado con generar zozobra, incertidumbre. ¿Qué lectura hace usted? Como usted bien dice, tocó en un comercio donde repuesto de vehículo le rompieron la puerta. Se está investigando, es muy aventurado decir de tal manera ocurrieron las cosas o qué los llevó. En el desenlace de la investigación nos va a poder determinar en qué situación y cómo se ha organizado. Bien, la provincia sugirió que está ligado con la actuación de grupos de motociclistas que a la misma hora ayer en la ciudad de Río Cuarto estaban circulando como todos los domingos. ¿Es un desprendimiento de ese grupo de motociclistas o hay otras responsabilidades detrás, comisario mayor? No descartamos la situación que usted menciona. Por eso la investigación que va a demorar, va a llevar su tiempo en el proceso, nos va a poder dilucidar la situación. ¿Usted tiene el listado a mano de los comercios que fueron abordados, comisario mayor? Sí, más o menos los recuerdo en mi mente. Bueno, podemos repasar los 15 puntos donde hubo intentos o se consumaron los saqueos en 10 de ellos. Tuvimos el primero en Castelli, el segundo en Reforma Universitaria, otro en la avenida Marcelo T. de Alvear, tienda de ropas,
el que le había dicho aquí en calle Hipólito Yrigoyen, el comercio de celulares, 3 carnicerías, la venta de repuestos de autos y otro comercio en calle Moreno. Que es lo que tendría presente en estos momentos. Bueno, en todos se rompieron las vidrieras, los accesos, y se llevaron algunos elementos de allí. Así es, como le decía, en los comercios han roto vidrieras y en algunos comercios no lograron romper la vidriera. Por eso decía que en unos 5 o 6 comercios no pudieron llevar a cabo el cometido o la intención. ¿Lo vio a usted de esta situación, comisario mayor? Sí, por la organización o cómo se comenzó con la investigación y la prevención, por eso hemos organizado ya una prevención distinta en la tarde para la protección de los distintos comercios y supermercados. ¿Qué significa esa prevención distinta en los hechos? Un patrullaje diferente con los refuerzos que se han asignado para distribuirlos de distintas maneras. La recomendación de ustedes para los propietarios de comercio, que hoy abran habitualmente, que la actividad puede ser garantizada sin ningún tipo de inconveniente. Sí, que la gente que quiera abrir, que abra su comercio, y en caso de que necesite de nuestra presencia, en el momento que nos llamen al 911 para dar aviso de alguna circunstancia. Bien, las autoridades políticas se han comunicado con ustedes. ¿Hay algún tipo de operativo especial de ayuda social en determinados sectores de la ciudad? ¿Se está coordinando, actuando de manera complementaria? Bueno, eso lo determinará Acción Social, cómo está trabajando. Nosotros hemos estado en permanente contacto con las autoridades de la ciudad, poniendo en conocimiento de lo que se llevaba a cabo, de los procedimientos y de trabajo coordinado con el EDECOM, con la gente de Seguridad Ciudadana, para las diferentes áreas. Para finalizar, estamos dialogando con el jefe departamentales del sur de la provincia de Córdoba, el comisario mayor Gustavo de la Mea. En su larga experiencia como policía en Río Cuarto y en el sur de Córdoba, ¿vio en otra oportunidad episodios de estas características ocurridos en la ciudad de Río Cuarto, comisario mayor? Y lo hemos tenido como en el año 2012, en una circunstancia, y después no lo recuerdo en otra ocasión que se haya llevado a cabo esto. 2012 se refiere a el conflicto con la policía. Exactamente. Y ¿todos los participantes están detenidos? ¿Son estas 17 personas o hay pedido de captura de otros participantes? Mire, ante la investigación que se va a llevar a cabo, que se está llevando a cabo, puede surgir alguna otra persona que haya participado en estos hechos. Bien. Muchísimas gracias, comisario mayor. ¿Las personas detenidas son jóvenes, mayores, menores de edad? ¿Tienen antecedentes? Le puedo decir de las edades entre 14 a 17 años, 14, 15, 16, 17 años, son algunos de los aprendidos. ¿Todos menores, en su mayoría? Sí, debajo de los 18 años tenemos todos menores, algunos imputables y otros imputables. Está bien. ¿Adultos ninguno? Sí, tuvimos en el primer hecho, tuvimos 3 señores detenidas con los menores. 3 mujeres. Exacto. 3 mujeres detenidas. ¿Y de qué barrio son esas personas? Del sur de la ciudad y del norte de la ciudad, que son las identificadas. Las identificadas. ¿Algo más que quiera agregar como mensaje, comisario mayor? No, de tranquilidad a la ciudadanía y que bueno, vamos a estar trabajando en conjunto, Guillermo. Muchísimas gracias, comisario mayor, muy amable. Gracias a usted. Bueno, la actualización de el cuadro de situación de lo sucedido.
Anoche empezó con un episodio en calle Castelli, después se generalizó. Una de las imágenes más violentas está en la zona de la Reforma Universitaria, en el barrio Las Delicias. Hay un local comercial que se llama El Rey de la Chura. Allí ingresaron muchos menores, jóvenes con camperas, encapuchados. Bueno, todo esto está bajo investigación del fiscal que actúa en la causa, que suponemos en el transcurso de la mañana o cuando ameriten las circunstancias informará respecto de lo sucedido. Nos referimos a el doctor Javier Di Santo, que tiene bajo su obligación la investigación de estos hechos. Hechos que, por supuesto, nos ponen en alerta respecto de esta situación, que nos preocupan y nos ocupan, pero que también dan cuenta de una ciudad que ha dejado ya de ser la manifestación de una hipotética situación social sensible, sino que se ha transformado claramente en un lugar para poner la mirada, pero no solamente para el diagnóstico, sino para acciones concretas que nos permitan, por supuesto, que estos episodios no vuelvan a repetirse. Desde el primer momento que empezaron a suceder los hechos, estuvo muy activo periodísticamente, haciendo un gran trabajo, nuestro compañero de la radio, Pablo Callejón, a través de su página Póster Central. Hola Pablo, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, Guille. Un saludo para toda la audiencia allí en la radio, para los compañeros, ¿cómo están? Bueno, preocupados por esta situación, ¿no? Desde nuestro punto de vista es un hecho en 33 años, 34 años que hacemos periodismo nunca antes visto en esta dimensión. Vos que estuviste en los lugares, siguiendo de cerca el derrotero de los acontecimientos, ¿qué impresión te dejó, Pablo? Vos sabés, Guille, que a mí me tocó también cubrir el auto de acorralamiento policial, ¿recordás? Sí. Cuando... En el 2012, recién aludía de la MEA a ese episodio como el antecedente de esta situación. Sí, a mí me pareció encontrar algunas similitudes y muchas diferencias. Bueno, la principal diferencia es que en aquel momento se produjeron este tipo de episodios vandálicos y demás, porque no estaba la policía en las calles. En este caso, la policía estaba, había un orden, si se quiere, institucional y de seguridad. Lo que sucedió, a ver, voy a tratar de, para no ser tajante en definiciones, que incluso creo no tenerlas en la totalidad, en las certezas, ¿no? A nosotros nos empezaron a llegar algunos mensajes como a las 6, 7 de la tarde, señalando de que se estaban organizando saqueos. Esto de las redes sociales siempre nos genera una profunda desconfianza sobre su veracidad, cómo se construyen estos mensajes, pero con el correr del tiempo, de las horas y sobre todo con el desenlace de los hechos, es evidente que hubo una especie de organización previa, al menos, ¿no? De juntarse en determinado lugar. Esto se había multiplicado en las redes sociales y a las 9:30 de la noche nos llega el primer video en el que muestran el ingreso de personas, la rotura del vidrio y el ingreso al local más barato que está ubicado sobre calle Castelli, que es un mayorista, donde venden productos para supermercados. Lo primero que hicimos fue chequear que ese video fuera real. Viste que empezaron a circular un montón de fotografías y videos, incluso algunos que ni siquiera eran de Río Cuarto, sí, ¿no? En eso déjame hacer un punto ahí. Sí, porque sí, hubo mucho, no culpo a los particulares que también debieran tener conciencia, pero hubo periodistas de Río Cuarto que viven en Córdoba, que difundieron videos sucedidos en Mendoza en el año 2018 y los adjudicaron a Río Cuarto, alimentando el clima de zozobra, riocuartenses que viven en Córdoba, una irresponsabilidad absoluta. Hubo gente de Río Cuarto que dijo, están saqueando supermercados, cuando no los estaban saqueando. Después sí, los saquearon. Entonces uno puede también inferir que es la lógica de profecía autocumplidora. Si vos decís, están saqueando supermercados y no lo estaban saqueando, es muy posible que hayas alimentado la lógica saquéenlos. Y también eso es irresponsable, muy irresponsable. Y bueno, eso sucedió ayer. La mala información siempre puede generar consecuencias que, bueno, nosotros conocemos claramente, a veces porque
promueven determinados episodios y sobre todo porque van tergiversando la realidad permanentemente. Por eso cuando recibimos ese video, yo la verdad que no lo conocía, Guille, al supermercado, al mayorista que está ubicado en calle Castelli. Enviamos el video a la policía para confirmar que efectivamente fuera en Río Cuarto y fuera real. Allí el jefe de la policía, Agustín Torres, nos confirmó que efectivamente el hecho había sucedido y que había 10 personas detenidas. A partir de esa instancia es que decidí comenzar a recorrer los supermercados en Río Cuarto, porque uno de los mensajes señalaba que uno de los objetivos de estas personas era el supermercado Vega, que está ubicado allí sobre Marcelo Ortega y Banda Norte. Cuando llegamos allí había un enorme despliegue policial del grupo Éter y había un grupo de personas cercanos a lo que era el acceso norte al puente carretero, que cuando llegó todo ese movimiento policial se dispersaron. No sabemos si esto tiene que ver con la idea de intentar un saqueo, simplemente eran personas que se habían concentrado allí para mirar, aunque resultaba particularmente, o llamaba particularmente la atención. Hicimos el recorrido por distintos supermercados de la ciudad, en todo se había armado un despliegue enorme de efectivos hasta llegar a Changomás, allí frente a la colectora, frente a la ruta 005, y allí no solamente había un despliegue importante de móviles y de efectivos, algunos de ellos con armas largas y demás, sino que varias personas nos señalaron que habían intentado ingresar. Tienen un perímetro muy amplio el Changomás, y que habían intentado ingresar por distintos sectores, y allí sí hubo un intento de ingreso masivo de personas. Y luego, bueno, hicimos el recorrido por el lugar que había sido vandalizado. Primero la policía negó de que hubiesen ingresado, después lo admitió y hasta admitió que se llevaron distintos elementos. En el video se ve claramente gente saliendo con algún elemento. Allí la sensación que había, Guillermo, estoy hablando más o menos 11:30 de la noche, era que había una tensa calma, que era tanto el despliegue policial, sobre todo en supermercados, que parecía que se había logrado esa tensa calma. Bueno, después, aproximadamente a la 1, 2 de la madrugada, empezamos a recibir mensajes y llamados de que había tiroteos aquí en la zona de la Avenida Argentina, y la información de que habían ingresado a robar a otros comercios, ya pequeños comercios, información que fue confirmada por el parte oficial de la provincia. La coincidencia que pudimos encontrar, por lo menos con la gente que pudimos hablar, sobre todo allí en la zona de Castelli, es que llegaron en grupo, muchos de ellos en moto, pero que actuaban en grupo, como si hubiese una acción previa coordinada. No es que de golpe entraron 2 o 3 y empezó a llegar gente y se sumaron, sino que había una especie de coordinación. Y que a lo mejor esto tiene que ver con cómo se fue desplegando previamente la convocatoria, ¿no? Bueno, y todo esto en paralelo con actitudes irresponsables, pero absolutamente irresponsables. Por ejemplo, no sé quién maneja la cuenta, pero hay una cuenta La Libertad Avanza en Río Cuarto, que nos envió el material a nosotros, o sea, orgulloso de esta situación. Ejército de motochorros organizados están saqueando en la ciudad de Río Cuarto. La propia Libertad Avanza. ¿A quién le es funcional todo esto? ¿A quién le beneficia? ¿A los gobernantes? ¿A los partidos gobernantes? ¿A los que administran las cosas públicas? ¿O a los que no administran esto? Esto lo digo porque nos mandaron el material ellos mismos a nosotros. Ellos nos mandaron a nosotros con ese título: Saqueos en Río Cuarto, Ejército de motochorros organizados. Esto no está comprobado que sea así. Primero, la idea de ejército es alimentar la ya muy sensible situación social en la que tenemos, la irresponsabilidad con la que han actuado algunos dirigentes políticos por acción, como es en este caso por omisión también, porque no hemos visto ponerse al frente de estas circunstancias a las clases dirigenciales. Y ser dirigente de una ciudad se es desde el oficialismo y también de la oposición. Por lo menos hasta ahora, Pablo. No sé cuál es tu visión. Vos sabés que yo tenía dudas sobre el tema de la organización en motos y demás. Ahí lo que plantea el parte oficial que nos enviaron recién de la provincia es grupos en motos. Hablan de grupos en motos.
Lo que sí vi ayer, a ver, no lo vi yo presencialmente, sino de la percepción de las personas que habían estado en el lugar, hablaban sí de grupos que llegaron de manera organizada, eran en bloque. Yo recibí los mismos mensajes de La Libertad Avanza, que no sé a quiénes representan, la verdad, porque es un grupo que al menos tiene un título, pero si es la representación de un partido político es una cosa nefasta. En las redes sociales, incluso yo había publicado el primer video y hubo algunos retweets de personas que celebraban que esto estuviera ocurriendo en Río Cuarto. Una situación espantosa y que habla, tal como lo describí vos, Guille, de la irresponsabilidad, de la violencia que representan, de esos discursos que, bueno, intentamos contrarrestar sistemáticamente, pero que evidentemente surgen cuando aparecen estas cosas, ¿no? Y que tienen que ver, insisto, con personas que ayer incluso celebraban que esto hubiera ocurrido aquí en la ciudad de Río Cuarto, una situación tristísima, seguramente. Un elemento que, viste que comencé narrando que había algunas similitudes con lo que pasó en el tema del autocarcelamiento. Cuando volvíamos de hacer ese recorrido por los supermercados y llegábamos al centro, porque los mensajes decían que también se habían saqueado grandes locales comerciales y demás, lo que sí me llamó la atención es mucha gente ingresando a los locales, pero el dueño o el empleado, pero el dueño, imagino, para, supongo, pasar la noche, que era algo que había pasado en aquel momento. Ante el temor de que pudieran ingresar, gente que decidía, bueno, me quedo acá. Y vi varios locales, sobre todo sobre calle General Paz y Rivadavia, de gente que había ingresado, de personas, digamos, que son dueños del local, imaginamos para quedarse allí a evitar de que pudieran ingresar a su local. Lo que habla también del temor creciente que existía, sobre todo en el cierre de la noche de ayer, porque evidentemente ya había mucha información dando vuelta y mucha desinformación dando vuelta. Sí, mucho alimento. De hecho, sabrás que nosotros vivimos frente al supermercado nuevo que se abrió en Banda Norte, y yo veía en las redes sociales que decía que había gente intentando ingresar a ese supermercado, y yo salía afuera y no pasaba nada, había una absoluta tranquilidad. Hubo mucha irresponsabilidad, alimentando una doble lógica. Primero, muchos que validan como periodismo lo que ocurre en las redes sociales, error, porque el periodismo justamente tiene que, primero, filtrar la información, ser cautos con ella, no alimentar lógicas de perjuicio a la sociedad. Y segundo, a gente que estaba instigando todo el tiempo para que esto se prendiese fuego, ¿no? Como si ese fuego no los quemase a ellos. Una actitud que es muy... ahora determinaremos las responsabilidades. Todo esto en un contexto en donde nadie está negando que hay sectores sociales que seguramente no son los que fueron ayer a saquear, que la pasan mal, que no llegan a fin de mes, que no terminan el día con las 4 comidas, a veces hacen una y gracias, y que ese sector es el que debieran estar cuidando, y no está pasando esto, ¿no? No está pasando. Sí, ayer se alentaban, esto de celebrar es una manera de alentar, digamos. Sí, claro. Esto de, ya sabían, bueno, permanentes descalificaciones a aquellos que no forman parte de sus miradas políticas. Esto ocurrió. Las redes sociales son un lugar muy riesgoso, lo hemos planteado abiertamente. Ayer gran parte de la información que circulaba era mentira, gran parte de la información que circulaba incentivaba otras acciones, gran parte de esa información era manipulación, eran acciones que buscaban modificar determinadas conductas en una situación de mucha tensión. Y también gran parte de esa información eran discursos de odio, de resentimiento. Desprenderse, yo sé que es muy complejo, pero desprenderse era absolutamente necesario, porque allí circulaban situaciones que evidentemente no hacían más que perjudicar la mirada que necesariamente debíamos tener sobre los hechos ocurridos. A mí me parece que acá surge una pregunta inmediata, ¿no?, sobre lo que ocurrió ayer y lo que ha ocurrido durante la madrugada. Si la provincia señala de que hay grupos de motos, de personas en moto que han organizado, que han protagonizado esto, si sabemos que hubo convocatorias al menos para reunirse, es explicar si esto es una representación
social de un drama que vive la gente por la desigualdad, por el hambre, por lo que nosotros ya hemos escrito mucho periodísticamente, o bien acá hay otras motivaciones que deben ser buscadas y deben ser explicadas, porque la policía tiene 17 detenidos. En esos 17 detenidos seguramente podrá graficar quiénes eran las personas que estaban protagonizando estos hechos. En las imágenes que vemos, por lo menos del supermercado o del mayorista más barato que está en calle Castelli, veíamos también mujeres, gente mayor, no solamente motoqueros o personas que circulaban, o uno presumiblemente supone que pueden haber circulado allí en las motos. Sí. Pero bueno, hay una descripción que la policía va a tener que dar, o la justicia, entiendo está investigando el fiscal Javier Di Santo, sobre quiénes protagonizaron, si hubo una cuestión premeditada y sobre todo si alguien incentivó, si hubo una organización política o alguna organización social, o esto fue una mera composición heterogénea de la desigualdad social en Río Cuarto. Bueno, es necesario que estas explicaciones empiecen a llegar, porque la mejor manera de evitarlo también va a ser reconociendo de dónde parte el problema, ¿no? Sí, y a esta altura de la circunstancia, 8:46, ameritaba esto una convocatoria política, ¿no? Sí, claro. Y social, y una palabra que a esta hora ponga en claro lo que está sucediendo, porque en el parte oficial hablan de un solo episodio y mencionan otros comercios. Recién le pregunté a De la Mea si está el listado, a lo mejor no lo tenía a mano, me dijo, sí, pero lo tengo en la memoria. Mencionó 4 lugares de 15 que ocurrieron, episodios. En 10 de ellos, dijo De la Mea, sacaron elementos, en 5 no, intentaron y no sacaron. Bueno, esto a esta altura de la circunstancia ya tendría que estar un poco más detallado, me parece a mí, pero sobre todo, a esta altura tendría que el propio poder político de la ciudad, el intendente, los secretarios, el propio fiscal sentarse frente a la sociedad y decirle, mire señores, pasó esto y vamos a hacer esto, ¿no? Me parece que aquí, algunos por acción son repudiables y otros por omisión son cuestionables por esta situación. Veo mucha apatía para intervenir frente a esto, porque es un fenómeno... Incluso, sí, dice, uno podría pensar que hoy a la mañana y a la tarde, por el volumen de tensión y de confusión que había anoche en Río Cuarto, me parece que anoche mismo era absolutamente necesario que hubiese una representación institucional, política, policial, judicial, que planteara claramente qué es lo que estaba ocurriendo en Río Cuarto. Nosotros nos fuimos a dormir con una situación de tensión en la ciudad de Río Cuarto. Era la 1 de la mañana y se escuchaban tiros. Entonces, y esto había comenzado a las 9 de la noche. Por lo cual, anoche mismo era necesaria una respuesta. Nosotros tuvimos la posibilidad de dialogar con el comisario de la MEA porque estuvimos allí en el lugar, pero digo, como respuesta amplia e institucional, esto debió haber ocurrido anoche. Es evidente, insisto con esto, había gente que se metía en los comercios para que no le sacaran, para que con el temor a que se le puedan meter en su lugar, y que seguramente ha pasado la noche ahí. A esa gente no era necesario darle una respuesta, decirle qué es lo que había ocurrido. Me parece que ni hablar, no haber arrancado durante la mañana con esto. Lo único que tenemos hasta ahora como oficial es la entrevista que vos realizaste con De la Mea, el parte que ha enviado la provincia, que también no describe lugares y demás, pero sí reconoce, habla de grupos de motos, habla de varios comercios, habla de ingreso y robo de mercadería, no solamente vandalismo o rotura, y el parte policial que suma estos 7 detenidos. Pero es evidente que ha sido una noche de muchísima tensión y al menos desde la información oficial muy escueta y sin voces que busquen llevar calma, tranquilidad y sobre todo que hablen de información oficial, que es la que importa, ¿no? Al momento de poder reflejar episodios como este.
Bueno, y en esto también tendremos que preguntarnos todos, ¿no? Cada día, cada mañana, cada jornada, ¿qué hicimos o qué dejamos de hacer para alimentar esto, ¿no? Desde lo político, lo económico, porque Río Cuarto es la capital agroalimentaria de la provincia de Córdoba. Aquí se están, desde algunos sectores sociales, trasladando responsabilidades íntegramente al gobierno nacional, que por supuesto que las tiene, las políticas macroeconómicas son determinadas por el gobierno nacional, pero se nos hablaba de que estábamos en un escenario distinto, diferente, que aquí hacíamos las cosas de otra manera, que éramos ejemplo de esto. Bueno, primera advertencia. Segunda advertencia, medios de comunicación, periodistas, que todos los días le tiran 1 litro de nafta con la inseguridad constante y alimentan la lógica del levantamiento social, que no se puede vivir, que esto es asfixiante. Bueno, lograron lo que buscaban, pero ahora hacen la crónica inversa, te dicen, mirá lo que pasó, ¿por qué pasó? ¡Qué locura lo que está ocurriendo! Bueno, todo esto forma parte del el cuadro de situación que tenemos a esta hora en la mañana de un día feriado que, por supuesto, amerita tomar decisiones, porque cuando caiga la noche de esta jornada, si no aparecen acciones concretas de los actores principales de la política riocuartense, institucional y de lo social también, ¿no? Porque uno aquí esperaba que la iglesia hiciera algo, ¿no? Que aparecieran referentes de la iglesia, sectores sociales, todos guardados en un silencio atronador que preocupa muchísimo, Pablo. Sí, yo quiero recuperar lo que señalabas vos, Guillermo, al comienzo, ¿no? Yo no recuerdo un hecho de estas características. Insisto, puede haber una similitud en lo que vivimos como instancia de detención y algunas características durante el autoacuartelamiento policial. Ahora, como expresión social yo no lo recuerdo, nunca. Hace más de 20 años que hago periodismo en Río Cuarto, algo como lo que se vivió anoche. Requiere de una manifestación institucional que lleve tranquilidad, que contenga, que brinde información necesaria sobre lo que ha ocurrido. Y una pregunta que es central, la policía tiene 17 detenidos, hay que saber quiénes estuvieron representando lo que ocurrió anoche. Son jóvenes, personas que viven en barrios vulnerables y que están sufriendo las consecuencias de este contexto social, o aquí hay algo más que debe ser reexplicado, que tiene que explicar la propia justicia, la policía, a partir de la información, de los datos y sobre todo de las detenciones que han ocurrido durante la noche de ayer y también durante la madrugada. Quedan demasiados elementos todavía por cerrar. Y ese planteo, Guille, que nosotros periodísticamente hemos desarrollado durante tanto tiempo en Río Cuarto, que lo hemos intentado visibilizar de tantas maneras, que tiene que ver con la construcción de un modelo que es profundamente desigual en la ciudad, profundamente desigual, donde conviven personas en condiciones muy, pero muy vulnerables, y hay una proliferación sistemática de cantres. Esta ciudad que se edificó en esas enormes desigualdades, hoy también se plantea o se muestra con estos episodios. Y uno dice, bueno, si era tanta la contención, si era tanto el desarrollo o el crecimiento que se presumía, Río Cuarto nos ponía en determinados lugares como en un espacio de privilegio. ¿Qué pasó ayer? Bueno, ayer se evidenció naturalmente que no es así, que hay muchísimas personas que la están pasando realmente mal en la ciudad. Bueno, hay muchas todavía respuestas ante la brutalidad o la violencia de los hechos que hemos vivido, ¿no? Y naturalmente, ¿no? Ahora tenemos esa tensa calma del día, habrá que ver qué sucede durante la jornada y cuáles son las acciones políticas de seguridad, judiciales y demás, que van a evitar que lo que sucedió anoche vuelva a ocurrir. Gracias, Pablo. No necesitas esta consideración de mi parte, pero felicitaciones por el trabajo. Excelente laburo. Bueno, muchísimas gracias, Guille. Abrazo gigante a todos allí. Bueno, la palabra de Pablo Callejón en su página Póster Central, el programa que es radial el sábado por la mañana por la Gospel. Ayer llevó los acontecimientos. Reitero, es trending topic de la Argentina a esta hora.
es tendencia Río Cuarto los hechos sucedidos. Esperemos que haya novedades en el transcurso de la mañana para llevárselas a ustedes.